Don José Antonio, tal vez empecemos hablando un poco acerca de usted. ¿Cómo se encuentra don José Antonio Lobo al día de hoy? Bueno, como todo ser humano, ¿verdad? Con días buenos, días no tan buenos y días muy duros, ¿verdad? Creo que eso es consustancial con todos. Pero evidentemente después de experiencias y de circunstancias como las que yo he vivido, pues no necesariamente la mayoría son días felices o días buenos, ¿verdad? Siempre pues hay una recreación de ciertos acontecimientos y ciertas circunstancias que pues lo hacen a uno no estar totalmente en paz con uno mismo. Reestructurar una vida, ¿verdad? Empezar a replantearse a mis 60 años, un poco más de 60 años, que tengo que dejar o que ya no puedo hacer cosas que yo disfrutaba mucho, que eran parte de la razón de mi vida, ¿verdad? Como la participación política, el estar en la opinión pública y pues tener que adoptar una vida, digamos, más privada. ¿Cómo ha sido para José Antonio Lobo el vivir todo este proceso desde que se dio allá por el año 2004, que empezaron a salir las publicaciones y demás? ¿Cómo ha sido para usted afrontar todo esto? Ha sido muy difícil, ¿verdad? Ha sido muy difícil y no creo que sea una exclusiva de José Antonio Lobo, ¿verdad? Es decir, ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil para el país, ¿verdad? Ha sido muy difícil para la sociedad costarricense porque de cierta forma fue el proceso culminatorio de una pérdida de la inocencia, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Y luego en el plano personal, pues ha sido una nueva etapa en la cual se resquebrajan las relaciones familiares, se daba una fuerte sanción social, viene la angustia de todo lo que significa afrontar la situación jurídico-legal y no son circunstancias o situaciones a las que uno se adopta o amolda fácilmente, ¿verdad? Son tiempos muy difíciles, ¿verdad? Tiempos de no dormir en las primeras etapas, después recuperar una cierta tranquilidad. ¿Cuáles fueron esas situaciones tal vez más inquietantes? Bueno, tal vez la primera situación es la vergüenza pública, digamos. El saber que se le ha fallado al país, el saber que se le ha fallado a conglomerados muy importantes del país que habían confiado en uno. Digamos, concretamente la gente de mi partido político. Luego, igualmente importante la familia, ¿verdad? Todo el trauma familiar que significa para esposa, hijos, madre, ¿verdad? ¿Puede decir algunos nombres? No, preferiría no. ¿Por qué motivo, don José Antonio? No, porque me parece que si privada fue la comunicación, privada debe mantenerse el nombre del que envía la comunicación. Me parece un respeto y una consideración que le debo yo, y valga la pena, la oportunidad, perdón, don Esteban. He tratado de desarrollar una sensibilidad en el sentido de que no saluda a nadie esperando si esa persona me saluda. ¿Usted añora el volver a la política, volver a estar activo dentro de su partido? No sé si tal vez o será una percepción mía. No, es una percepción periodística muy acertada y habla muy bien de su antena, por decirlo de alguna forma. Mire, si a mí usted sabe que los costarricenses, especialmente los de mi generación, amamos el fútbol, ¿verdad? Si a mí me ponen a escoger entre el fútbol y la política, escojo la política. ¿Hay alguna situación de la cual usted se siente arrepentido? Bueno, obviamente, es decir, aunque a veces la percepción del que está en la sala, del hogar y viendo, dice, es la respuesta estándar que va a dar. Pero sinceramente, claro que sí, es decir, fue una mala toma de decisión, debilidad de carácter, lo que sea, que trajo muchas consecuencias, ¿verdad? Trajo muchas consecuencias. Si yo lo pudiera perspectivizar desde ahora, ¿verdad? Obviamente que no hubiera sucedido. Don José Antonio, retomemos un poco. Tal vez me gustaría conocer su versión. ¿Cómo fue que se dio esta situación relacionada con el caso Isi Alcatel? Bueno, tal como yo lo narré en el juicio, ¿verdad? Fui contactado había un entorno en el cual había un déficit enorme de ¿cómo se llama?, de servicio celular, de oferta celular, de líneas celulares en el país. Había una compañía que era Alcatel que no tenía acceso a las redes celulares, simplemente estaba limitada a la tecnología fija que se denomina, que es el tradicional, los teléfonos fijos, y quería entrar como diera lugar al mercado celular.
Se vino la circunstancia de la demanda agregada, perdón, acumulada que había, y se tomó la decisión de hacer una compra inmensa. Entonces, las señoras de Alcatel pues, desarrollaron una política agresiva en varios sentidos, y uno de los aspectos de esa política fue contactar a diversos funcionarios y ¿cómo se llama? Y directores del ICE, entre los cuales yo me cuento, ¿verdad? Y hacer la oferta que ya, pues ya lo demás es un dominio público, ¿verdad? Y las consecuencias. Don José Antonio, tal vez hablemos un poco acerca de cómo fue, qué le plantearon, qué les dijeron ellos a ustedes. Bueno, no fue un planteamiento directo en el primer momento, fue una especie como de seducción, si vale el término, ¿verdad? Un proceso, ¿verdad? Recuerde que eso duró como 2 o 3 años, 2 años creo. Y fue gradualmente intensificando los contactos, intensificando las relaciones, hasta llegar al planteamiento concreto en el sentido de que requería una ayuda, mediante la cual estaban dispuestos a ofrecer una contraprestación. ¿Cómo contacta, por ejemplo, usted con otros actores, como por ejemplo el expresidente Rodríguez? Bueno, yo sinceramente no quisiera referirme en profundidad, ya eso lo patenticé en el juicio, ¿verdad? Cuando yo soy contactado y se concreta la oferta, por decirlo de alguna forma, yo le pido una cita al señor presidente, lo visito en su casa y le digo lo que pasó y le digo que espero instrucciones, y él me dice, como lo evidencié en el juicio también, que no, que proceda, que acepte, y mediante una relación ahí de reparto del dinero que iban a dar, pues. Don José Antonio, ¿podría hablar? Yo sé que ya usted, bueno, acaba de mencionar lo que ya lo hizo, pero exactamente cuánto fue el monto total que se recibió. El monto total se acerca a los $2.500.000. Y don José Antonio, hablemos un poco también acerca de lo que fue la llegada suya como testigo de la corona por parte de la Fiscalía. ¿Por qué optó usted por esta resolución, por decirlo de alguna manera? A mí me parece que, con todo respeto, don Esteban, que es el punto medular de lo que usted ha llegado, ¿verdad? Cuando yo fui convocado por primera vez al Ministerio Público el 30 de septiembre del 2004, a raíz de estos hechos, yo hice una relación detallada. Yo no dije, me preguntaron, ¿usted quiere declarar o no quiere declarar? Como establece la ley y los derechos del que concurre. Y le dije, yo quiero declarar y decirlo todo lo que sé. Yo acepté 4 años de cárcel. Pero en ese proceso estábamos, ya la Procuraduría General de la República, en el aspecto, digamos, de demanda civil, o sea, la parte civil, la parte monetaria, estaba de acuerdo también. Se aparecieron 2 señores del cielo a la tierra, y al único de todos los imputados, de todos los involucrados en este affair, por decirlo de alguna forma, solo fue a mí al que ellos quisieron constituirse en parte, en querellantes se llama, y entonces impidieron que se llegara al juicio abreviado, que significaba, además del resarcimiento económico que ya había estado acordado con la Procuraduría, significaba que yo iba a ir 4 años a prisión, ¿verdad? Entonces, bajo esas circunstancias, yo desconté 36 meses de prisión, de arresto domiciliario en mi casa, en la casa de habitación. Conversábamos hace algunos días también con el expresidente Rodríguez, y él decía, y lo digo textualmente porque así lo mencionó él, que usted lo traicionó. ¿Y desde cuándo traicionar es decir la verdad? ¿Siente usted que por decir la verdad se compró enemigos? Evidentemente, evidentemente. Es decir la verdad, es que si ser leal y fiel es mentir en función de esa fidelidad, me parece que hay una involución o un resquebrajamiento de los procesos lógicos del pensamiento. Yo dije la verdad. La lectura que se haga, pues ya eso no me corresponde a mí. Pero desde luego que al decir la verdad tiene muchos enemigos. Me siento triste, como lo he dicho, conmovido, porque las condenas implican la privación de libertad para gente que yo he querido mucho. Específicamente el caso del expresidente Rodríguez. Me siento tranquilo con mi conciencia, muy tranquilo con mi conciencia, y me siento tranquilo porque por lo menos 2 juezas con mucha perspectiva y con mucha profundidad jurídica
evaluaron objetivamente las pruebas y mis declaraciones, el sustento documental que las acompañó. El día de la lectura de la sentencia, usted salió del país a visitar a su hija. Mire, era un viaje que yo había venido postergando. Yo tengo una hija que vive afuera, que ya estructuró su vida afuera, ¿verdad? Y no me había parecido prudente durante el desarrollo del juicio salir a abandonar el país, porque si hablaron cuando ya había terminado, imagínense lo que hubieran hablado si me hubiera ido yo en medio juicio. Entonces, a pesar de que yo no tengo impedimento de salida del país desde hace un año, más o menos, desde el año pasado, pues dije, no, voy a esperar para salir. Don Eva, mi abogado, me dijo, José Antonio, yo, casi como una instrucción, ¿verdad? Yo considero oportuno, pertinente y necesario que usted en esos días, pues, viaje, salga del medio ambiente. Van a ser días muy difíciles, se le va a insultar, se le va a cuestionar, se le va a degradar, van a haber llamadas por lo menos de charlatanes amenazándolo. ¿Recibió llamadas en estos días después de lo que usted llegó al país, por ejemplo, del mismo expresidente Rodríguez, de gente del partido? No, y a mí me parece que esto, quiero ser muy claro, yo no tengo ninguna llamada ni ningún contacto personal, informal o formal con el expresidente Rodríguez desde antes desde el 30 de septiembre del 2004. ¿Recibió amenazas? Mire, yo sobre eso quisiera no andar, y se lo voy a explicar por qué. Porque si yo digo recibí amenazas, el 50% de los que se está viendo va a decir que va a haber recibido ninguna amenaza ese carajo, perdonando el término. Y el otro 50% va a decir, ese tipo recibió amenazas y siguió adelante, qué valiente. Y yo me parece que no quiero ni soy un charlatán para decir cosas que no son ciertas, ni soy un superhéroe para decir me amenazaron y seguí adelante. Entonces prefiero dejarlo en el ámbito de la imaginación colectiva. Entonces no lo confirma, pero tampoco lo niega. Usted me ha interpretado correctamente. Gracias, don José Antonio, le agradezco el espacio de verdad que nos ha brindado y gracias también, amigos televidentes, por acompañarnos. Compañeros, ustedes continúan con más en el estudio principal de RTN Noticias.